Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí, listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a tocar un tema que es delicado, que es complejo, pero que es importantísimo que conozcamos. Vamos a hablar sobre los matrimonios forzados en Turquía. Sí, sé que a primera vista puede sonar como algo lejano, algo que no nos toca directamente, pero la realidad es que este es un problema que afecta a muchísimas personas, especialmente mujeres y niñas, y entenderlo es fundamental para poder generar conciencia y luchar contra él. Antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí exploramos temas sociales, culturales y de derechos humanos que merecen ser escuchados, y su apoyo es crucial para que podamos seguir haciéndolo. Así que suscríbanse y únase a esta comunidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Cuando hablamos de matrimonio forzado, de inmediato se nos viene a la mente una imagen de culturas muy distintas a la nuestra, quizás en países muy lejanos. Pero la verdad es que esta práctica, aunque afortunadamente está disminuyendo, persiste en muchas partes del mundo, incluyendo Turquía, un país con una rica historia, una cultura vibrante y una posición geopolítica clave. ¿Qué es exactamente un matrimonio forzado? Es en esencia una unión en la que una o ambas partes contraen matrimonio sin su pleno y libre consentimiento. Esto significa que la decisión de casarse no es voluntaria, sino que es impuesta por la familia, la comunidad o incluso por presiones económicas o sociales. En la mayoría de los casos, son las mujeres y las niñas las que se ven obligadas a casarse, privándolas de su derecho a elegir su propio destino. En Turquía, aunque la ley prohíbe los matrimonios forzados y la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, la práctica persiste, especialmente en zonas rurales y en comunidades más conservadoras. Las razones detrás de esto son variadas y complejas. En muchos casos, se trata de tradiciones arraigadas que se transmiten de generación en generación, donde el honor familiar y la protección de la pureza de la mujer juegan un papel fundamental. La pobreza también es un factor importante, ya que algunas familias ven el matrimonio como una forma de asegurar el futuro económico de sus hijas, aunque esto signifique sacrificar su libertad y su bienestar. Ahora hablemos de las consecuencias de estos matrimonios. Imaginen por un momento ser una niña de 14 o 15 años, obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ustedes, a quien quizás ni siquiera conocen. Se ven arrancadas de su familia, de sus amigos, de la escuela, de sus sueños. Se les niega la oportunidad de seguir estudiando, de desarrollar su potencial, de vivir su infancia. En muchos casos se ven sometidas a violencia doméstica, abuso psicológico y explotación. Su salud física y mental se ve gravemente afectada, y su futuro se reduce a un matrimonio sin amor, sin respeto y sin oportunidades. Además, los matrimonios forzados suelen llevar a embarazos precoces, que conllevan riesgos tanto para la madre como para el bebé. Las niñas que se casan y quedan embarazadas a una edad temprana tienen más probabilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y sus hijos tienen más riesgo de nacer prematuros o con bajo peso. Pero no todo es oscuridad en esta historia. En Turquía hay muchas organizaciones y activistas que están luchando incansablemente para erradicar los matrimonios forzados y proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Estas organizaciones trabajan en diferentes frentes, educando a las comunidades sobre los riesgos y las consecuencias de los matrimonios forzados, brindando apoyo legal y psicológico a las víctimas, presionando al gobierno para que haga cumplir las leyes y promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres. Uno de los desafíos más grandes es cambiar las actitudes y las creencias que perpetúan esta práctica. Es necesario educar a los hombres y a las mujeres sobre la igualdad de género, sobre el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones y sobre la importancia de respetar los derechos humanos. También es fundamental trabajar con los líderes religiosos y comunitarios para que denuncien los matrimonios forzados y promuevan alternativas más saludables y justas. Otro aspecto importante es el acceso a la educación. Cuando las niñas tienen la oportunidad de ir a la escuela y de recibir una educación de calidad, son más propensas a retrasar el matrimonio y a tomar decisiones más informadas sobre su futuro. La educación les da las herramientas para defender sus derechos, para buscar oportunidades económicas y para construir una vida mejor para sí mismas y para sus familias. La situación en Turquía, como en muchos otros países donde persisten estas prácticas, es compleja y multifacética. No hay soluciones fáciles ni rápidas.
Se requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de los matrimonios forzados, que proteja a las víctimas y que promueva el empoderamiento de las mujeres. Es importante destacar que el gobierno turco ha tomado medidas para combatir los matrimonios forzados, como aumentar la edad legal para contraer matrimonio, fortalecer las leyes contra la violencia doméstica y promover programas de educación y sensibilización. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las niñas y mujeres en Turquía puedan disfrutar de sus derechos y vivir una vida libre de coerción y violencia. Es crucial que la comunidad internacional también se involucre en esta lucha. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos de todo el mundo pueden apoyar a las organizaciones que trabajan en Turquía para erradicar los matrimonios forzados, pueden presionar al gobierno turco para que haga cumplir las leyes y pueden sensibilizar a la opinión pública sobre este problema. La historia de los matrimonios forzados en Turquía, como en cualquier otro lugar del mundo, es una historia de injusticia, de opresión y de sufrimiento. Pero también es una historia de esperanza, de resistencia y de lucha por la libertad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias, sobre la importancia de defender los derechos humanos y sobre la necesidad de construir un mundo más justo y equitativo para todos. Es importante recordar que cada caso de matrimonio forzado es una tragedia personal, una vida truncada, un sueño robado. Debemos escuchar las voces de las víctimas, aprender de sus experiencias y trabajar juntos para que ninguna otra niña o mujer tenga que pasar por esto. Y aquí es donde ustedes, como espectadores de este canal, también juegan un papel fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Den a conocer esta problemática en sus redes sociales. Hablen de ello con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus seres queridos. Cuanto más concienticemos a la gente sobre los matrimonios forzados, más posibilidades tendremos de generar un cambio real y duradero. Recuerden que el silencio es complicidad. No podemos quedarnos callados ante la injusticia. Debemos alzar nuestras voces y exigir que se respeten los derechos de todas las mujeres y niñas, en Turquía y en todo el mundo. En resumen, hemos explorado hoy la problemática de los matrimonios forzados en Turquía, una práctica que, aunque prohibida por la ley, aún persiste en algunas comunidades. Hemos visto las causas subyacentes, las consecuencias devastadoras para las víctimas y los esfuerzos que se están llevando a cabo para erradicarla. Es crucial recordar que este no es un problema aislado, sino un reflejo de desigualdades de género más amplias que deben abordarse a nivel global. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya inspirado a tomar acción. Su atención y su compromiso son fundamentales para generar un cambio positivo en el mundo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Conocían la situación de los matrimonios forzados en Turquía? ¿Qué creen que se puede hacer para erradicar esta práctica? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre ello. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido informativo y relevante como este. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan acompañándonos en este viaje de aprendizaje y reflexión. Muchas gracias por estar aquí, los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.